La mayoría de las personas cree que la salvación es una fórmula simple. Ser una buena persona, asistir a la iglesia ocasionalmente y evitar los pecados más grandes, asumiendo que el perdón es automático. Pero existe un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que registra una escena terrible y meticulosa donde miles de millones de personas son juzgadas no solo por la fe que profesaron, sino por cada una de las obras que hicieron mientras vivieron sobre la tierra. Después de que la muerte y el Hades devolvieron a sus habitantes, ¿qué significa esto realmente? Si la fe es lo único que nos salva según la mayoría de las epístolas, ¿por qué se abrirían los libros de las obras? Prepárate para una historia que va a sacudir tus creencias y a redefinir tu comprensión del fin de los tiempos. Porque hoy vamos a sumergirnos en el evento más crucial y posiblemente más aterrador de la historia cósmica, el juicio del gran trono blanco y el secreto absoluto del libro de la vida, el único registro que verdaderamente importa. Lo que vas a descubrir hoy no es solo teología, es una advertencia. El mundo, tal como lo conocíamos, había terminado hacía ya mucho tiempo, consumido por fuegos que purificaron la atmósfera y sacudidas telúricas que disolvieron los continentes. El reloj cósmico había marcado el final del milenio, ese periodo de paz, y la última rebelión de Satanás había sido aplastada con una rapidez fulminante. La materia orgánica y mineral de la vieja tierra parecía gemir, convertida en un desierto gris y ceniciento, un escenario estéril donde el silencio era la única melodía. Ya no existía el océano azul ni las imponentes cordilleras. Todo se había fundido y simplificado para un único propósito: ser el estrado para el juicio final de la humanidad no redimida. Este no era un juicio secreto en las profundidades del Hades, sino un evento público, resonante y final, la rendición de cuentas definitiva para todos aquellos que no participaron de la primera resurrección, aquellos que no fueron parte de la novia. Imagina la escena: un vacío infinito, una negrura que devora la luz, pero en el centro de ese vacío, suspendido sobre lo que una vez fue el planeta azul, se materializa una estructura de una luz tan intensa que hace palidecer el sol. Era el gran trono blanco. Su brillo era insoportable para la mirada humana, una radiación de pureza absoluta que revelaba cada mancha y cada imperfección en el alma. Ninguna sombra podía existir a su alrededor, porque la sombra es una ausencia de luz, y allí la luz era la presencia misma. De hecho, dice la Escritura que el cielo y la tierra huyeron de la presencia de aquel que estaba sentado en el trono, y no se halló lugar para ellos. Esto significa que toda la realidad física, tal como la entendemos, fue temporalmente desmantelada, dejando solo el trono, el juez y los acusados. Y entonces, los muertos. Desde las profundidades de la tierra, desde los abismos oceánicos que habían guardado secretos durante milenios, y desde los reinos espirituales del Hades, las almas y los cuerpos resucitados se congregan. Era una multitud incontable, miles de millones, parados sobre esa superficie cenicienta, temblando bajo la luz del trono. No eran fantasmas etéreos, eran seres completos, con cuerpos glorificados o, más aterrador aún, cuerpos restaurados específicamente para soportar este juicio, cuerpos que sentirían el peso total de la sentencia. La muerte y el Hades entregaron lo que tenían: cada alma, cada espíritu, cada partícula de humanidad que no había sido redimida en vida. El juez se sienta. Su identidad es inconfundible y aterradora en su perfección. Jesucristo mismo, el Hijo del Hombre glorificado, aquel que tiene toda la autoridad para juzgar porque Él mismo experimentó la vida humana y la muerte. Su presencia irradia una justicia inquebrantable, una santidad que no tolera la más mínima desviación. No hay apelación posible. Él es la ley y el verbo. Y lo que va a suceder a continuación no es una negociación ni un debate teológico, sino una verificación de registros ante la majestad universal. Pero la verdad sobre la eternidad era mucho más compleja y oscura de lo que nadie pudo imaginar, y el verdadero gancho, la verdadera esperanza o el verdadero terror dependía de un solo tomo. La multitud de los resucitados, que incluía a grandes emperadores y a mendigos olvidados, a teólogos brillantes
y a ateos militantes, se mantiene en un silencio sepulcral, un silencio que se siente más pesado que cualquier trueno. En el borde del trono aparecen los asistentes del juicio, seres celestiales cuyo propósito era sostener y abrir los registros. Y estos no eran registros metafóricos, eran documentos físicos, o al menos conceptualmente palpables, que contenían la historia completa de la humanidad. El aire se cargó de una tensión eléctrica, el olor a ozono mezclado con el polvo cósmico de la materia desintegrada. El primer acto de este juicio es la apertura de los libros. El término bíblico usa el plural, fueron abiertos los libros. Estos son los libros de obras. Imagina el impacto. Cada pensamiento fugaz, cada palabra dicha en secreto, cada acto de caridad no motivado por la fe, sino por la vanidad, cada pequeña mentira, cada omisión, cada día perdido, cada momento de indiferencia hacia la verdad, estaba meticulosamente grabado. Los seres humanos a menudo olvidan sus faltas, pero estos libros no tienen amnesia. Son el registro perfecto de la vida de cada individuo desde su primer aliento hasta el último. En ese momento, la desesperación comenzó a extenderse como una plaga silenciosa entre la multitud. Las personas que en vida se habían jactado de su moralidad impecable, de su rectitud cívica o de su filosofía ética, veían ahora, proyectada en sus mentes y en el éter que los rodeaba, la cruda realidad de sus motivaciones. Vieron cómo sus buenas obras a menudo estaban teñidas de orgullo, cómo su caridad buscaba la aprobación social y cómo su justicia era superficial y egoísta. Pero la revelación más impactante no fue solo ver sus pecados, sino ver la ausencia de la perfección que se requiere para habitar en la presencia de Dios. El estándar de juicio no era el estándar humano, mejor que el vecino, sino el estándar de la santidad divina. Y en ese estándar, todos habían fallado catastróficamente. No importaba que hubieran sido mejores que Hitler o que un criminal común. En comparación con el juez, su justicia era como trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Un hombre que en vida había sido un magnate filantrópico, con hospitales y fundaciones llevando su nombre, se derrumbó de rodillas. En sus libros se mostraban millones donados, innumerables vidas salvadas. Pero el trono no miraba el cheque, miraba el corazón. La proyección mostraba que su motivo principal era perpetuar su ego y asegurar un legado, usando su riqueza para comprar influencia y paz mental, no por amor genuino a Dios o al prójimo. Su balanza estaba repleta de obras, pero vacía de la única moneda que tenía valor celestial, la fe verdadera. El aire vibraba con el juicio implacable. Se escuchaba el sonido de las páginas celestiales girando, un susurro de miles de millones de historias siendo auditadas simultáneamente. El proceso era metódico y rápido, porque el juez conocía cada detalle antes de que el libro se abriera. Pero el propósito de la apertura era la confirmación innegable de la justicia de la sentencia para el conocimiento de todos los presentes y del universo mismo. Pero entonces, en medio de la apertura de los libros de obras, se abrió un registro diferente, un libro de apariencia más antigua, más preciosa, encuadernado en una luz dorada que contrastaba con el pergamino ordinario de los otros registros. Este era el libro de la vida. Y aquí es donde la narrativa alcanza su punto de máxima tensión, el verdadero gancho de la eternidad. ¿De qué sirve tener un registro impecable de obras si tu nombre no está en este volumen? Un anciano, vestido con ropas que reflejaban la ceniza, llamado Cayo, que había vivido 400 años antes, fue llamado a comparecer. Cayo había sido un sacerdote ejemplar en su religión terrenal. Había ayunado rigurosamente, había sacrificado animales sin falta, había memorizado las escrituras sagradas de su tiempo y se había dedicado a la enseñanza. Cayo observa tus obras, resonó la voz del juez, una voz que era como el estruendo de muchas aguas. En sus libros se desplegaron décadas de piedad ritual, de servicio comunitario y de obediencia a la ley. La multitud murmura, algunos esperando que la balanza de sus buenas acciones pudiera, de alguna manera,
compensar la insuficiencia de la gracia. Pero la voz continuó, inmutable. Tu vida ha sido analizada, Cayo. Tus obras han sido pesadas. Aunque tus obras son muchas, son en última instancia insuficientes para alcanzar la perfección que requiere la vida eterna. Estas obras son el resultado de la naturaleza caída, motivadas por la esperanza de alcanzar la divinidad por tu propio esfuerzo, no por el descanso en el Redentor. Cayo, con una voz temblorosa, apenas audible sobre el eco del juicio, preguntó: «Pero mi Señor, ¿no es la obediencia a la ley una prueba de mi devoción? ¿No es mi esfuerzo digno de recompensa?» Y el juez no respondió con una reprimenda, sino con la máxima autoridad de la verdad. La obediencia a la ley revela tu incapacidad para cumplirla perfectamente. Yo soy la ley, y ahora mira el segundo registro. Todos los ojos, visibles e invisibles, se fijaron en el libro de la vida. Este libro era diferente no solo por su brillo, sino por su contenido. No contenía la lista de las acciones humanas, sino la lista de los nombres, nombres escritos por el Cordero Inmolado, aquellos que habían puesto su total confianza en su sacrificio, aquellos que habían sido limpiados por su sangre derramada en el Calvario milenios atrás. Un silencio terrible y absoluto dominó el vasto escenario del juicio. El juez no examinó la vida de Cayo contra la lista de sus obras. Esa lista solo probaba que Cayo era un pecador, como todos los demás. La pregunta final, la única que definía su destino, era: ¿está su nombre escrito en este libro? El ángel custodio, con la solemnidad de quien maneja el destino eterno, pasó las páginas de oro y pergamino refulgente. El nombre de Cayo no estaba allí. El registro de su vida, por muy buena que fuera a ojos humanos, era irrelevante. La única puerta de escape era el libro del Cordero, y él había intentado entrar por otra puerta, la puerta del mérito personal. La expresión de Cayo se transformó en una comprensión helada. No fue el miedo al castigo lo que lo golpeó primero, sino el reconocimiento de un error cósmico, una oportunidad perdida por la soberbia de creer que podía salvarse a sí mismo. El juicio no era sobre si eras peor o mejor que los demás, era sobre la única condición, la filiación adoptada por la gracia. Y lo peor aún estaba por venir para el resto de la multitud. La fila de almas que esperaban el veredicto parecía infinita, cada una con una historia diferente, pero todas compartían el mismo fatídico patrón: una vida vivida bajo la ilusión del control o la negación. Estaban aquellos que creían en la reencarnación, aquellos que se burlaron de la idea de un juicio, y aquellos que abrazaron el relativismo, pensando que todos los caminos conducían al mismo lugar. Luego fue llamada una mujer que había sido una líder política influyente, una humanista declarada, que había luchado incansablemente por causas sociales, pero había rechazado activamente la existencia de cualquier deidad trascendente. Sus libros de obras eran masivos, llenos de leyes promulgadas para el bienestar y discursos conmovedores. La multitud, al ver el volumen de su servicio, sintió un rayo de esperanza vicaria. Si alguien tan dedicado no era salvo, ¿quién podría serlo? La voz la confrontó con ternura y firmeza, una combinación que destrozaba el alma. Tú diste tu vida por la humanidad, y eso es noble, pero me negaste a mí, la fuente de toda nobleza. Te construiste un reino de moralidad basada en tu propia fuerza. ¿De qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma? Se abrió el libro de la vida. El pergamino resplandecía. Su nombre, Lía, no se encontraba. Ella, la campeona de los desfavorecidos, ahora era la más desfavorecida de todas, enfrentando la eternidad sin la única protección posible. Ella intentó protestar, su voz convertida en un chillido seco. Pero mis obras, mis sacrificios, yo no hice el mal. La ausencia de mal no es la presencia de la santidad, dictaminó el juez, y la negación de la fuente invalida el mérito del río. Fíjate en los registros del corazón, aquellos que no se abrieron al público. Y en ese momento, Lía vio reflejada su arrogancia, la burla interna que sentía hacia los creyentes, su absoluta convicción de que ella no necesitaba salvación alguna,
porque era buena por naturaleza. El conocimiento de su error la consumió más rápido que cualquier fuego. El juicio del gran trono blanco no era sobre si merecías la condenación, todos la merecían por ser pecadores, sino sobre si tu vida había sido cubierta por la expiación de Jesucristo. El juicio de obras simplemente servía para confirmar la justicia de Dios al demostrar que, incluso según los estándares humanos de justicia y moralidad, la humanidad en general había fracasado en alcanzar la perfección, dejando la lista de obras como una prueba más de la necesidad desesperada de la gracia. El juicio de obras tapaba cualquier posible argumento de yo fui bueno, pero la escena estaba a punto de alcanzar el clímax de la desesperación. El juicio se aceleró a una velocidad incomprensible, porque el tiempo y la física lineal habían dejado de existir. Miles, millones de casos se procesaban simultáneamente ante la omnisciencia del juez. Imagina el pánico. Un hombre llamado Doran, un erudito en textos antiguos que había pasado su vida debatiendo la historicidad de las Escrituras, fue llamado. Él había argumentado que los evangelios eran mitología, que la resurrección era una leyenda. Frente al trono, donde la realidad era más sólida que cualquier roca, su escepticismo se disolvió en terror líquido. «Doran», tronó la voz, «examinaste todos los textos, excepto el texto del corazón. Rechazaste la verdad que se te presentó a través de la creación y la conciencia. Tú amaste más la oscuridad de tu intelecto que la luz de la revelación». Doran no podía hablar. La presencia era demasiado abrumadora. Las páginas de su vida se abrieron, mostrando largos debates, artículos académicos y conferencias llenas de aplausos humanos. Ninguno de esos aplausos resonaba en la eternidad. Se abrió el libro de la vida. Vacío. En ese momento, Doran levantó la mirada hacia el juez y gritó una verdad terrible que resonó en el vacío. «Pero me dijeron que tú eras amor. Yo no creí que esto fuera real. Si tú eres amor, perdóname ahora, en este momento final». La respuesta fue devastadora en su lógica y su justicia. El amor se manifestó en el Calvario. Yo di mi vida para que no tuvieras que estar aquí. Mi amor fue ofrecido como una invitación, no como un rescate obligatorio en el último segundo. El tiempo para aceptar mi sacrificio expiró cuando expiró tu vida en la tierra. Este no es el tiempo de la gracia, este es el tiempo del juicio, y en este tiempo la justicia debe ser servida. Es imposible arrepentirse genuinamente cuando se tiene la evidencia irrefutable ante los ojos. La fe requiere caminar antes de ver. Y así el juicio continuó, un implacable desfile de almas que descubrían demasiado tarde que la fe en el Redentor era el único requisito que anulaba la necesidad de un juicio de obras. Piensa en la metáfora del pasaporte. Los libros de obras son la prueba de que exististe y lo que hiciste en ese país llamado tierra. El libro de la vida es el pasaporte, la ciudadanía en el reino. Sin el pasaporte, no importa cuán bueno hayas sido en tu país natal, no tienes derecho de residencia en la Nueva Jerusalén. La única forma de obtener ese pasaporte era aceptar la visa otorgada gratuitamente por el Cordero. A medida que el juicio avanzaba, el contraste entre la justicia y la misericordia pasada se hacía dolorosamente obvio. La multitud veía que el juez era perfectamente justo, y si alguna vez se había dudado de la existencia de Dios o de su bondad, esa duda moría instantáneamente al enfrentar su presencia. Él no disfrutaba de este proceso, era una necesidad cósmica para restaurar el orden y la justicia absoluta. Pero la tristeza que emanaba del trono era tan profunda como su ira por la rebeldía. El terror se intensificaba a medida que las sentencias se pronunciaban. No había lugar para la misericordia. Ahora, la era de la misericordia había pasado. Una mujer que había sido una figura religiosa, que había predicado con fervor, pero cuyo corazón estaba lleno de hipocresía y orgullo, fue llamada. Sus libros de obras mostraban sermones grabados, vastas congregaciones movidas por sus palabras. Ella creía, hasta ese instante, que su posición eclesiástica le garantizaba la entrada. «Tu boca me honró», dijo la voz, «pero tu corazón estaba lejos de mí.
Tú usaste mi nombre para tu gloria, no para la mía. Te deleitaste en la admiración de los hombres y te olvidaste de mi mandato de humildad. Se abrió el libro de la vida. Su nombre no estaba. Ella no era una sierva del Señor, era una profesional de la religión. El horror de la autoilusión la consumió. «Pero, Señor, yo hice milagros en tu nombre», gritó ella, citando la propia escritura que advertía de este escenario. «Yo nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». La frase que en vida había sido solo una advertencia bíblica, ahora era una realidad resonante y absoluta. La tensión del juicio no estaba solo en la condena, sino en la especificidad. Se revelaban secretos familiares, negocios oscuros, traiciones veladas, que la gente había enterrado profundamente. El juicio del trono blanco era la máxima revelación de la verdad. No había ya máscaras, ni excusas, ni abogados defensores. La evidencia era el propio registro de sus vidas, y frente a esa evidencia no se podía argumentar. Pero el verdadero drama, el terror que helaba la sangre, radicaba en la realización de la finalidad de la sentencia. El libro de la vida seguía abierto, la única esperanza en un mar de condenación. Todos miraban ese libro con una intensidad desesperada. Si ese pergamino contenía tu nombre, el juicio de las obras se anulaba instantáneamente. Las obras se convertían en una nota a pie de página, una prueba de la fe subsiguiente, no la causa de la salvación, pero para aquellos que no estaban escritos, las obras solo servían como una justificación detallada de por qué eran justamente no dignos de la presencia divina. Y entonces se produjo la sentencia final, el momento que la Biblia describe con una concisión terrible pero poderosa. La justicia tenía que ser servida, y el universo debía ser limpiado de la rebeldía. Los condenados, aquellos cuyos nombres no se encontraron en el registro del Cordero, no podían permanecer en ese espacio purificado. La santidad del trono los repelía. El juez dictaminó: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta no era una advertencia, era la ejecución de la sentencia. El fuego que se materializó no era un fuego terrenal, era la manifestación de la justicia divina, la separación absoluta de la bondad y la iniquidad. El lago de fuego se describe bíblicamente como la segunda muerte, la aniquilación eterna de la presencia de Dios. El espectáculo fue espantoso. La multitud de los no redimidos comenzó a ser arrastrada por fuerzas irresistibles hacia un abismo que se había abierto en la ceniza cósmica, un pozo ardiente cuya naturaleza era la desesperación sin fin. El aire se llenó de gritos que no eran de dolor físico solamente, sino de la agonía de la realización eterna. Era el sonido de la pérdida de toda esperanza, el reconocimiento de la verdad que habían rechazado. Miles de millones que habían vivido negando la realidad de este momento, ahora lo enfrentaban en su plenitud. Uno tras otro, los cuerpos restaurados para el juicio eran consumidos por el lago, un fuego que no se extinguía y que no consumía, sino que separaba definitivamente a la criatura de su Creador. Esta fue la conclusión final de la historia humana para la mayoría de sus participantes, la negación de la vida ofrecida. El clímax había pasado, pero las consecuencias continuaron. El vacío cósmico se silenció de nuevo después del estruendo de la sentencia y el lamento de la caída. El gran trono blanco permaneció resplandeciente, pero la masa de los acusados había desaparecido. Solo quedaba el juez y sus asistentes celestiales. La tierra, despojada de su propósito como escenario del pecado y el juicio, permaneció en espera. Lo que siguió fue la limpieza final. La muerte y el Hades, las entidades que habían retenido a los muertos, los últimos enemigos de la vida, también fueron juzgados y arrojados al mismo lago de fuego. Se acabó el poder de la tumba. El ciclo del pecado, la muerte y el juicio había concluido. El universo estaba por primera vez desde la caída de Adán y Eva completamente limpio y ordenado. Ahora, el enfoque de la narrativa se mueve a la resolución gloriosa, la otra cara de la moneda del juicio. Mientras que la multitud de los condenados enfrentó el terror del trono, la multitud de los redimidos
Aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero no estuvieron presentes en este juicio, porque su juicio se llevó a cabo hace milenios en la cruz, y su entrada al cielo fue asegurada en la primera resurrección. Pero ellos observaron, desde la seguridad de un lugar que trasciende el tiempo, la Iglesia, la novia del Cordero, y todos los santos redimidos fueron testigos de la justicia de su Señor. Vieron que cada una de las sentencias era justa, que Dios no era un tirano arbitrario, sino la ley inquebrantable que no podía tolerar el pecado, y su gratitud por la gracia que los había salvado de ese horrible destino se magnificó a niveles inconcebibles. La resolución cósmica es la creación nueva. El profeta Juan, que escribió el Apocalipsis, describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. El trono blanco se desvaneció, o quizás se transformó, y de la dimensión celestial descendió la nueva Jerusalén, la ciudad santa, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta no era una renovación de la tierra, sino una recreación, una realidad donde el dolor, el luto, el clamor y el dolor ya no existían. La nueva tierra era el hogar eterno de los salvos. La ciudad brillaba con una luz interna que no necesitaba el sol ni la luna, porque el mismo Cordero era su lumbrera. Sus puertas estaban hechas de una sola perla, sus calles de oro transparente. Y lo más extraordinario de todo, en esta nueva ciudad el templo no existía, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. La relación directa y sin velos con la divinidad había sido restaurada. La meta de la creación había sido alcanzada. Dios morando con su pueblo redimido por toda la eternidad. La paz no era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de la plenitud. Los redimidos caminaban en esa luz, no con cuerpos frágiles, sino con cuerpos glorificados, inmunes al desgaste del tiempo y la materia. Se reencontraron con sus seres queridos que habían compartido la fe y se unieron a la vasta asamblea de los ángeles y los santos de todas las épocas. La vida eterna no era solo una duración interminable, sino una calidad de vida de gozo inexpresable, centrada en la adoración y el servicio a aquel que los había salvado del juicio del gran trono blanco. El libro de la vida, ese único registro crucial, ahora estaba integrado en la propia estructura de la eternidad. Todos los que estaban allí porque su nombre estaba inscrito, y el río de agua de vida fluía desde el trono de Dios. Este es el contraste definitivo: el fuego para los no inscritos y el río de vida para aquellos cuyos nombres permanecieron. Hemos explorado el evento más aterrador y más esperanzador de la historia. Ahora debemos pasar del relato a la aplicación, porque este no es solo un cuento apocalíptico, sino una lección de vida que redefine cada una de tus acciones. El juicio del gran trono blanco nos enseña varias lecciones fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la salvación, que son esenciales para la retención y la comprensión profunda de este tema. Lección 1. La irrelevancia de las obras humanas para la justificación y su relevancia para la revelación. ¿Por qué se abrieron los libros de obras si el destino solo dependía del libro de la vida? Se abrieron para silenciar toda queja y demostrar la justicia de Dios. Si tu nombre está en el libro de la vida, tus obras, buenas o malas, no determinan si entras al cielo. La sangre de Cristo cubre el mal y tu fe te justifica. Sin embargo, si tu nombre no está en el libro de la vida, tus obras se abren como evidencia, demostrando que incluso con tu mejor esfuerzo humano, no alcanzaste el estándar de la perfección divina. No tienes excusa. El juicio de obras es la confirmación para el no creyente de que su intento de autorredención fracasó. Lección 2. La exclusividad del libro de la vida del Cordero. El término bíblico es el libro de la vida del Cordero inmolado. Esto es crucial. No es un registro de todos los seres humanos. Es el registro de aquellos comprados por la sangre del Cordero, Jesucristo. Esto refuerza la enseñanza de que no hay salvación por moralidad, por religión genérica, o por cualquier otro medio que no sea la fe personal en Jesucristo,
como el único camino, la única verdad y la única vida. Si crees que todos los caminos llevan a Dios, el juicio final es el momento en que esa filosofía se desintegra en cenizas. Lección 3. La finalidad de la oportunidad. El juicio mostró que no hay arrepentimiento válido después de la muerte. La vida en la tierra es el único periodo de gracia donde se puede tomar la decisión de aceptar el sacrificio. Una vez que uno se para ante el trono, ya no hay fe posible, solo vista y conocimiento forzoso. La desesperación de los condenados proviene de haber visto la verdad demasiado tarde, cuando el tiempo de la redención ha pasado. Esto subraya la urgencia de compartir este mensaje. Hoy es el día de salvación, no mañana, no después de la muerte. Lección 4. La inmutabilidad del juez. El juez era el mismo Cordero, lleno de amor y compasión, pero ahora ejerciendo su función como justicia absoluta. Este evento borra la imagen moderna de un Dios indulgente y permisivo que ignora el pecado. El Dios del amor es también un fuego consumidor. Él es justo, y su santidad exige que el pecado sea castigado, a menos que ya haya sido castigado en la persona de su Hijo en la cruz. Piensa en tu propia vida ahora. Si los libros de obras se abrieran hoy, ¿qué revelarían sobre tus motivos? ¿Revelarían una vida vivida para impresionar a los demás o una vida de servicio genuino que fluye de la gratitud por la gracia? Más importante aún, si el libro de la vida se abriera, ¿estaría tu nombre allí? No por lo que hiciste, sino por la fe que depositaste en aquel que ya lo hizo todo. El juicio del gran trono blanco no es un mito lejano, es la certeza futura, es la conclusión inevitable de la historia humana. Te llama a tomar una decisión ineludible. ¿Estás confiando en tu propia moralidad y bondad, es decir, en tus libros de obras, para tu salvación? Si es así, hoy has visto la prueba irrefutable de que ese camino conduce directamente al lago de fuego, porque la justicia humana nunca puede compararse con la santidad divina. O por el contrario, has abandonado la vana esperanza del mérito personal y has confiado totalmente en el Cordero de Dios, cuyo nombre te garantiza la inscripción en el único libro que importa, el libro de la vida. El fin de los tiempos no se trata de cuándo vendrá el Señor, sino de si tú estás listo cuando venga. Tienes una oportunidad, una ventana de tiempo preciosa y limitada para asegurar tu ciudadanía en la Nueva Jerusalén. La única acción que anula el juicio de obras es la fe en Jesucristo. Si este relato del juicio final ha resonado en tu espíritu, si la idea de que tus obras son insuficientes te ha sacudido hasta la médula, entonces te insto a tomar acción ahora mismo. No pospongas la decisión más importante de tu existencia. Suscríbete a este canal para seguir explorando las profundidades de la profecía bíblica y la teología. Deja tu comentario abajo con la palabra vida si esta enseñanza ha reafirmado tu fe o te ha llevado a tomar una decisión hoy. Comparte este video con 10 personas que, como la multitud en la ceniza cósmica, piensan que sus buenas obras serán suficientes. La verdad sobre el libro de la vida debe ser escuchada. Asegura tu nombre.